Buenos días, hoy entrevisto a Izaskun Bernal. Es especialista en ingeniería emocional. Es consultora especializada en cambios, en liderazgos y, como os decía, en ingeniería emocional. Buenos días, Izaskun. ¿Qué tal por Bruselas? Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias por tu interés y por esta oportunidad. Es un placer. Quería, sobre todo, antes de empezar a meternos en materia, hablarle a la gente que nos está viendo de quién es Izaskun Bernal, cuál ha sido tu trayectoria, porque has cambiado mucho a lo largo de la vida y yo creo que cada vez has ido incorporando todo lo que has aprendido en tu experiencia. ¿Desde dónde empezó Izaskun y dónde estás ahora? Pues así es, ¿ves? Si ha habido algo constante en mi vida, pues han sido los continuos cambios, ¿no? A mí me gusta empezar contando con mi época de tenista profesional. Fueron desde muy jovencita, 10 años dedicados al deporte de élite, entrenando 5 o 6 horas al día, viajando con mi raqueta por el mundo entero. Yo creo que fueron casi 30 países en los que estuve. Y eso te marca mucho en la apertura de tu mentalidad, en la curiosidad por otras culturas, por las personas. Y también una parte que quizás habla menos del deporte y del deporte profesional, que es la gestión de los éxitos y de los fracasos. Porque para ganar un torneo hay que perder muchos partidos y hay que superar muchos obstáculos y muchas dificultades. Y de hecho, la época del tenis se acabó a los 20, 21. A mí en un principio me gustaba decir porque no obtenía los resultados que yo quería y tal, pero ahora que soy más auténtica que nunca digo porque pues fracasé. Yo me sentía fracasada como tenista, mi carrera se había terminado, no daba más de sí y dije, pues otra cosa mariposa, hasta aquí ha llegado esta época. Y lo digo ahora sí con esta tranquilidad porque creo que también está muy bien hablar de los fracasos. Solo se hablan de los éxitos y lo estamos mitificando. Y para llegar a tener un éxito hay que tener muchos fracasos, que no son ni más ni menos que lecciones, pasos que la vida nos pone por el camino para seguir creciendo y aprendiendo. Con esa maleta y con ese bagaje, estudio ciencias políticas, especialidad en la Unión Europea y desembarco en Bruselas para un stage de 5 meses. Han pasado 16 años y aquí sigo. Eso te iba Con a decir. cambios, ¿Cuándo con estás? cambios. Pero aquí sigo, efectivamente. En principio eran unos meses, pero tuve un flash con esta ciudad. Supongo que influyó que cuando llegué había mucho sol esa semana. Eh, y no sé, me encontré muy a gusto, tanto en lo profesional como en lo personal. Y aquí desarrollé pues, la mayor parte de mi carrera profesional como asesora en el Parlamento Europeo. Dentro del Parlamento Europeo, el hilo conductor que yo veo que me mantuvo siempre mi interés y en los principales dosieres en los que trabajé y también los que representaron más para mí, estaban todos vinculados a los derechos humanos, a los derechos de la mujer, a la igualdad y a la diversidad. Y a lo largo de los años, como digo, tuve muchas funciones, muchas responsabilidades diferentes. Poco a poco me fui interesando cada vez más por los procesos. Es decir, no tanto por los contenidos, sino cómo funcionaban los procesos, cómo se podían hacer las cosas de manera diferente. Y así fue como puse en marcha a mi nivel y en el equipo que teníamos, pues nuevas maneras de coordinarse de cara a las sesiones plenarias, nuevas formas de organizar eventos y reuniones. Estuve durante unos años, 2 o 3 años, encargada del intergrupo de juventud, de políticas de juventud, y entonces desde ahí, en un momento determinado, les dije que yo ya no quería hacer más eventos y más charlas y conferencias desde el formato clásico tradicional del Parlamento Europeo, porque claro, después de tantos años allí dentro y con el carácter que yo tengo, pues francamente estaba súper aburrida y desmotivada. Tuve la gran suerte que mi jefa en ese momento confió en mí, me dio carta blanca y pudimos poner en marcha eventos súper chulos, lo que yo llamo más de liderazgo participativo, en el que sentamos a todo el mundo, los expertos de las direcciones generales de la comisión, los diputados, o la gente representante de la sociedad civil. Y yo no quería que vinieran a contarnos su libro, sino que vinieran a escuchar y a participar. Y entonces de ahí sacamos las conclusiones que se transformaban en enmiendas dentro del proceso legislativo. Con este interés por los procesos me fui especializando como Change Management, es decir, experta en la gestión de los cambios. Y luego llegó un momento pues que peté, me rompí. Eso ya va por la parte personal. Tuve un burnout, ese burnout luego pasó en una fase de depresión
Y toqué fondo, la verdad es que toqué fondo y mi vida, todo lo que yo había construido y los pilares en los que yo me había construido, pues se vino abajo. ¿Qué ocurre? Pues que en mi caso particular, pues estaba trabajando en un sitio muy chulo, de mucho prestigio, con unas condiciones maravillosas y que probablemente igual no vuelvo a tener, o igual sí, nunca se sabe el camino. Pero la realidad es que para mí, como yo lo percibía y como yo lo estaba viviendo, se había convertido en una jaula de oro. De oro, eso sí, pero una jaula. Y por mucho que lo intenté durante un periodo, intenté buscar que si tiempo parcial, que si tal, que si cual, no funcionaba, incluso había psicomatizado y es que caí enferma. Todo eso me hizo replantearme muchas cosas en mi vida. Yo estaba mucho sobre la perfección, pues yo era la mejor profesional que podía ser, la mejor madre, la mejor esposa y caí pues en lo que hablo yo con mis amigas, el síndrome de la mujer topalantista. Topalante, topalante, topalante. Sin Y límites. sin límites, claro. Nos creemos que podemos con todo. Y bueno, pues no fue el caso. Gracias a esa etapa, gracias al burnout, pues descubrí el valor de la vulnerabilidad, de la autenticidad, del poder de transformarte y alinearte con quien tú eres y el valor de las emociones, que son esas grandes conocidas que sabemos que existen y que en el mejor de los casos queremos controlar. Pero las emociones, como yo he aprendido, no se controlan. Las emociones se aprenden a gestionarlas, pero no se controlan. Esto que me estás contando, Izaskun, no es algo que sea un caso aislado. De hecho, yo conozco muchísimos casos de supermujeres que tienen una preparación altísima, que tienen unas metas continuas en su día a día, que llegan a lo más alto, porque profesionalmente tú has estado al máximo nivel en una institución como el Parlamento Europeo, que la gente desde fuera desconoce el nivel de curro que tienen los asistentes en concreto. O sea, jornadas que son a veces de 20 horas de trabajo, o sea, y que son de lunes a domingo y a cualquier hora del día y en cualquier momento, y que cuando llegas a casa, en tu caso tú además con 2 peques, y pa'lante, y claro, y además el hecho de vivir en un país extranjero donde estás lejos de cualquier tipo de ayuda familiar, de cercanía, por lo tanto, tú eres el soporte de todo lo que funciona y Bruselas está plagado de gente que es una crack, que tiene una preparación increíble, pero que hay un momento en el que se rompen y deciden reiniciar porque se dan cuenta de que la exigencia de todo ese mundo laboral les destroza la vida al final, descuidas lo que es más importante, ¿no? Que es no romperte, que es de lo que estamos hablando. Por eso creo que esta entrevista hoy es importante porque en ti creo que vamos a poder encarnar algo que le está pasando a muchísima gente y de manera muy especial a mujeres, porque las mujeres para llegar tan alto pagan un precio muy elevado que a veces, ahora hablaremos de ello, se debería abordar con otra perspectiva. Así es, vea, las estadísticas y las cifras están ahí, nada más que hay que ver la Organización Mundial de la Salud como plasma la explosión que ha habido de burnout, que es el efecto quemado en el trabajo, que viene del inglés, y cómo especialmente son las mujeres afectadas entre 35 y 45 años. Yo creo que sí, que efectivamente se juntan una serie de elementos sociales, familiares y personales que explican al ritmo tan brutal al que vamos en esta vida, hombres y mujeres, pero que hay un especial hincapié en las mujeres porque tienen unas circunstancias un poco diferentes, ¿no? Y eso es así. Yo tuve la suerte, la capacidad, y hoy día incluso diría que la fuerza de ver eso como una oportunidad. Fue muy duro, toqué fondo, muchas noches en blanco y doloroso, porque es doloroso. Pero lo vi como una oportunidad y desde ahí decidí reinventarme, coger todo lo que llevaba personal y profesional y ver qué podía hacer con ello, qué podía crear diferente y desde otro lugar aportar, ¿no?, a la sociedad donde yo vivo, qué puedo hacer de ahí. Tuve la gran suerte, que por este motivo personal, que conocí a Arantxa Merino, que es mentora y divulgadora de la ingeniería emocional. Yo llegué a ella por medio de una amiga y empecé con sesiones individuales. Y el cambio y el efecto fue tan transformador en mi vida que me enganché. Y me enganché a estudiar el comportamiento humano, la estructura de funcionamiento y qué rol tienen las emociones en todo eso.
Y así que ni corta ni perezosa me he tirado 4 años desde Bruselas, viajando a Madrid todos los meses para formarme y para llegar a tener la experiencia, el conocimiento que tengo hoy día, y desde aquí, con todo lo que llevo, insisto, lo personal y lo profesional, pues poder ofrecer algo nuevo, algo diferente y algo con significado. Y de ahí viene el nombre de mi proyecto emprendedor. Me he lanzado Mujer Emprendedora y a mi proyecto le he llamado Meaningful Changes, es decir, cambios con significado. Porque además, Izaskun, para que la gente sepa, tú hablabas de una jaula de oro, que es un poco la sensación que se tiene cuando se vive dentro de una circunstancia, concretamente laboral, en la que el sueldo está bastante bien, sobre todo si se compara con España, pues son sueldos que están muy bien, son trabajos que realmente cuando uno tiene vocación lo vive, ¿no? Parece que no tienen límite porque son temas que siempre son súper interesantes, siempre hay algo que hacer, gente que conocer, una actividad continua y claro, bajarse de ahí y salir de esa jaula es lo que más creo pánico da, ¿no? En el momento en el que tú decides que se acabó, o sea, porque esto no es una cuestión, hay casos en los que las circunstancias, pues hay un despido y eso genera, porque el queme en el curro genera un despido y entonces te tienes que replantear todo, que es una situación, pero estamos hablando en tu caso de que eres tú la que teniendo un trabajo durante 17 años decide, no quiero más, y me lanzo. Y me echo a volar, o sea, es que eso creo que es un punto que hay que tenerlo muy claro y hay que tener un valor clarísimo de saber a dónde vas. Y es la decisión que tú tomaste hace relativamente poco, el decir a la institución en la que trabajabas, bueno, pues aquí me apeo, voy a dedicarme a otra cosa. Eso no lo hace cualquiera, Izaskun. No, la verdad es que no. Fue una época muy interesante, ¿eh? Sobre todo yo diría que la primera mitad de mi trabajo allí, pues eso, era pura pasión, energía, también era mucho más joven y eso se notaba. Pero también uno va evolucionando en la vida y yo lo que sentí en un momento determinado, pues que tenía mucho potencial, que tenía nuevas ideas, que tenía una capacidad de innovar y que chocaba techo porque es una institución muy rígida, muy tradicional. Y entonces mi camino me iba llevando hacia otro sitio. Pero yo no quería verlo, entonces por eso se crearon incoherencias que mi cuerpo al final me dijo, hasta aquí hemos llegado. Y en mi entorno más cercano, en mi entorno familiar no lo entendía, porque claro, en España era como, pero chica, ¿cómo vas a dejar ese trabajo que ya conoces, que estás bien? Porque es verdad, yo tenía una jefa estupenda, compañeros muy buenos, o sea, que no iba por ahí el tema, ¿no? ¿Cómo lo vas a dejar? ¿Qué locura? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Pues sí, hablé con mi jefa, expliqué toda la situación, ella era una persona muy, muy sensible y lo entendió y no renové contrato. Y en septiembre me fui al paro, en septiembre del año pasado. Me fui también a todo esto por el camino hubo un divorcio, he dejado el trabajo, vendí mi casa y me lancé. Y fíjate que me lanzo y a los 3 meses viene el coronavirus y era como, ¡ay madre! Toma cambios. ¡Hala! Experta en cambios. ¡Báilalo! Ahí está, la Diana. Al final lo que ocurrió es que, o lo que me ha pasado a mí este año, ¿no? Con toda la que ha caído o con toda la que está cayendo, es que todas esas ideas, toda esa visión que yo tenía hace 3, 4 años y que nadie sabía muy bien de lo que yo veía, porque yo veía los procesos de cambio, cómo gestionar las estrategias, pero a mí me faltaba una pata, me faltaba la pata humana de las personas, de bueno, todo esto es el proceso, pero ¿cómo integramos a las personas? Porque al fin y al cabo son ellas las que viven o sufren ese cambio, las que lo motivan, las que lo gestionan, las que lo deciden, las que todo está ahí y no lo encontraba. Por ese camino personal que yo hice, encontré esa pata en la ingeniería emocional. Y entonces hace unos años nadie le veía mucho el sentido, pero yo lo tenía claro y ya te digo, seguí mi camino de por aquí tengo que ir. Y lo que ha ocurrido en el contexto actual es que para mí ha puesto más en evidencia que nunca lo importante que son las personas, lo importante que son sus emociones, porque el cambio es un cambio y da igual que venga desde fuera o decidido desde dentro. El mío fue impulsado desde dentro en un principio, pero luego he tenido que añadir otra capa desde fuera. Y las personas tienen un valor que yo creo que hasta ahora en las organizaciones y en los equipos no se le ha dado. Y entonces yo ahora todo este proyecto emprendedor que he creado va por ahí, va de ayudar a gestionar los cambios, pero integrando las personas y el lado humano de esos cambios. Bueno, es que ahora, si la palabra de moda, aparte del coronavirus,
que tenemos que tener en cuenta es la del cambio, o sea, los cambios que se están produciendo en la vida a nivel global de todo el mundo. Estamos hablando desde los cambios que genera el confinamiento, que ya ha supuesto tenernos que encerrar todos durante un tiempo y eso genera pues mucho estrés emocional, cambios a nivel laboral. Otra vez se está volviendo a reestructurar el mercado de trabajo y se está enfocando hacia el teletrabajo, que esto genera también que la gente pase más tiempo en casa y por lo tanto la forma de comunicarte con tus compañeros, con tus jefes, con tus clientes cambia. Cambia la relación con el miedo. El miedo es un factor que ahora tenemos las que somos madres, pero también los que tenemos familia más mayor. O sea, tienes miedo todo el rato a tocar aquí, a llevarte la mano al ojo, a estornudar, a que alguien tosa, que se te caiga la mascarilla. O sea, vivimos en una situación de cambio y en este momento creo que tu papel es fundamental. O sea, ¿qué significa la ingeniería emocional y qué diferencia hay? Porque hasta ahora veníamos hablando mucho de lo que era la inteligencia emocional, sobre todo veníamos hablando de ella por la falta de inteligencia emocional que tenían muchos. Pero ¿qué es la ingeniería emocional? ¿En qué consiste esto? Tú como ingeniera emocional, ¿qué nos explicas de este concepto? Pues mira, la ingeniería emocional es la ciencia que estudia el MAT, M-A-T. El MAT, aquí doy un poquito de teoría, pero hay que darla para ver los orígenes. El MAT es el metamodelo de análisis transformacional descubierto y creado por la doctora Preciada Zampot. Ella fue la que descubrió esto, el MAT. Ella murió hace unos años y todo este conocimiento, como decía antes, está siendo divulgado por Arantxa Merino en su Escuela de Ingeniería Emocional en Madrid. ¿Qué diferencia hay? Pues, en mi percepción, cuando hablamos de inteligencia emocional y que había que reforzar la inteligencia emocional, que había que dotar de nuevas capacidades emocionales o lo que llamamos soft skills, las habilidades blandas a las personas, lo tratábamos como separado. Es decir, por un lado están las hard skills, las capacidades duras, técnicas, logísticas, de conocimiento, y por otro lado toda la parte de la inteligencia emocional y todo lo que llevaba. Como yo lo veo, es que la ingeniería emocional, una de las grandes transformaciones, de los grandes descubrimientos que hace, es que lo integra todo en uno. Y lo integra desde el plano tanto personal como de equipo, es decir, logra aunarlo todo de una manera. Mira, espera, lo voy a explicar mejor porque si no sí cuesta como un poco. Uno de los fundamentos y de los grandes descubrimientos de Preciada fue que todas las personas, todos los seres humanos, no importa si son hombres o mujeres, la edad, el origen, la nacionalidad, e incluso si son de este siglo o del pasado o del anterior, todos tenemos una estructura interna de funcionamiento universal. Es decir, tenemos un mecanismo de funcionar por dentro que es igual a todo el mundo. Este mecanismo está compuesto de 6 necesidades fundamentales, de 6 áreas que como personas, como seres humanos, necesitamos tener cubiertas. ¿Cuáles serían estas 6 áreas, estas 6 funciones? La primera sería la seguridad, la segunda el desarrollo, la tercera la justicia, tener una vida justa, la cuarta el orgullo, entendiendo por orgullo la confianza en sí y la capacidad de admirar lo que es admirable, lo que es grande, el amor, es decir, el sentido de pertenencia, y la plenitud, donde estaría la felicidad. Todo eso son las 6 áreas que tenemos, ¿vale? Como si fuera un engranaje, piezas, pero nadie nos lo explica así. Pero todo lo tenemos, todos necesitamos estas 6 áreas, estas 6 necesidades colmadas. ¿Cuál es el rol de las emociones? Y aquí entramos en cómo integramos. Pues las emociones no son ni más ni menos que la energía que pone en funcionamiento todo este engranaje interno. Y por lo tanto, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, todo lo que decidimos se encuadra en una de estas áreas. Es decir, lo hacemos, lo decidimos o lo pensamos para conseguir en nuestra vida o seguridad, o desarrollo, o justicia, o sentirme que pertenezco a una familia, a un grupo, o conseguir felicidad. Pero cada una de las emociones está especializada en una de estas áreas. Es decir, el miedo no me da felicidad.
¿Qué es lo que me daría el miedo? Me aporta seguridad, porque me ayuda a detectar los límites, los riesgos que me pondrían en peligro. Entonces, la función del miedo es poner límites, decir que no a todo lo que sea un riesgo y un peligro, para tener seguridad. Así, la emoción tristeza sería la vinculada con lo racional, con la inteligencia, con el desarrollo. Entonces, una tristeza adecuada y funcionando, ¿qué me ayuda? Me ayuda a asumir las pérdidas y a buscar soluciones inteligentes a los problemas para seguir desarrollándome. En total, como tenemos 6 áreas, son 6 emociones auténticas las que tenemos, ni más ni menos, que son el miedo, la tristeza, la rabia, que es la que busca justicia, el orgullo, el amor y la alegría. E insisto, cada una de estas emociones son emociones especializadas cuya finalidad es poner en marcha un área de nuestra estructura interna. Como nadie nos lo explica así, como no lo sabemos por desconocimiento, pues vamos por la vida, como digo yo, como pollo sin cabeza y llevándolo lo mejor que puedo. Pero la mayoría de las veces estamos en un modo disfuncional total, porque utilizamos emociones que no tocan o porque las inflamos más de lo que tocan. Es decir, por ejemplo, el miedo, ¿vale? Por poner unos ejemplos concretos que creo que es más fácil. El miedo. Pues efectivamente, el miedo nos ayuda a tomar temperatura, a ver si hay riesgo, si hay peligro, ni más ni menos. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ese miedo lo inflamos y entramos en un momento de pánico y de bloqueo total, en un modo disfuncional. Porque una vez establecidos los límites, solo hay que respetarlos, pero no tenemos que estar creciendo. Y muchas veces esos miedos vienen por experiencias pasadas, traumas, cosas que tenemos, que había que actualizarlos y ver si en el momento, en aquí y ahora, eso es un riesgo o no. Si es un riesgo, ok, lo hemos detectado, decimos que no, ponemos un límite y seguimos avanzando. Pero no nos quedamos ahí en modo pánico bloqueando. Bueno, a veces puede venir el miedo de fuera también, ¿no? Porque yo estoy teniendo un poco la sensación también de que es una manera muy eficaz de control social, el a través de la información, claro, generar miedo hace que socialmente haya bloqueos. Yo creo que estamos en un momento de bloqueo social en claro, el que por la eso gente tiene es que incertidumbre, tiene miedo y entonces no sabe moverse, ¿no? No sabe hacia dónde debe ir. efectivamente, pero fíjate, efectivamente, el miedo sería la base de esa pirámide, porque esta pirámide que os he explicado de las 6 áreas es como una pirámide, la base es la seguridad, el desarrollo, la justicia, tal. Entonces, si atacan o nos sentimos atacados por el motivo que sea, real o no, pero nuestro cerebro no sabe distinguir lo que es real o no. Nuestro cerebro y el funcionamiento que tenemos neurocientífico activa lo que haya que activar para decirnos estamos en peligro, miedo, y entonces nos sentimos atacados en la base de nuestra pirámide y nos quedamos ahí bloqueados y somos incapaces de seguir avanzando. Eso es, eso es. Por ejemplo, un ejemplo ahora banal, imagínate que vamos corriendo a la parada de autobús y cuando llegamos, ese autobús se va. No me cuesta mucho trabajo imaginármelo. Vale. ¿Cuál es la primera reacción que nos sale? Natural. Rabia, ¿no? La frustración. Claro, una rabia tremenda y encima, vamos, hasta incluso echamos sapos por la boca contra ese conductor que nos ha visto el tío venir de lejos y que no ha parado, que no se ha parado y encima me ve todas las mañanas, hay que ver, Pues estamos en modo rabia total. ¿Qué ocurre? Que todo el rato, me da igual que sea 1 minuto, 2, 5, 10, que estemos, no vale para nada y no solucionemos nada. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido una pérdida. Es una pérdida de un autobús. Entonces tenemos que irnos a la tristeza justa, serena y tranquila, que nos ayuda a aceptar esa pérdida y buscar una solución inteligente. Es decir, bueno, mira a ver la hora, ¿qué hora es? ¿Me da tiempo a esperar el siguiente autobús? ¿Sí o no? ¿Lo espero? No. Pues llamo a un taxi, llamo a un Uber, llamo a alguien, busco una solución y ya me pongo en funcionamiento. Todo el rato que ante una pérdida estemos funcionando con rabia, porque además tenemos una tendencia a sentir con rabia todas las pérdidas, no vale para nada. ¿Para qué vale la rabia? Pues la rabia es esta emoción súper fuerte, súper potente, que nos ayuda a poner justicia en nuestra vida. Pero ojo, que las justicias no son pérdidas. ¿Qué serían las injusticias? Pues todo lo que tenga que ver con la manipulación, la mentira, el engaño, el abuso, la coerción. Cada vez que en nuestra vida haya una cosa de esta, necesitamos de la rabia
para tranquilamente cortar con la injusticia y volver a tener una vida justa y seguir con nuestros valores. Por lo tanto, como os digo, la mayoría de las veces vamos en modo disfuncionamiento total, porque o sustituimos una emoción que nos toca, es decir, ocurre alguna circunstancia X en la vida que nos da un estímulo y reaccionamos con una emoción que no le toca. En el ejemplo del autobús era una pérdida, pero reaccionamos como si fuera algo injusto que nos ha pasado. Entonces estamos cambiando, o porque hinchamos mucho, la inflamos. ¿Tú crees, Izaskun, que el sistema educativo, bueno, cada país tiene un sistema educativo, pero nosotras nos hemos criado en España? Y tú estás viendo ahora que tus hijas se están criando en otro país, a lo mejor puedes observar diferencias. Esto que tú explicabas y que decías, y nadie nos ha explicado esta pirámide, nadie nos ha explicado estos 6 pilares fundamentales. Cambia mucho la vida cuando alguien te lo explica, ¿no? Cambia mucho cuando alguien te ayuda a analizar qué es lo que te está pasando de manera natural, a reconducir tus sensaciones y tus energías y saber enfocar hacia lo que te hace bien y no te hace mal, ¿no? Porque si cojo el ejemplo del autobús, te cabreas porque pasa el del autobús y no piensas y no recapacitas y de repente, movido por la rabia, coges una piedra y se la tiras al del autobús, ¿no? Llevado al extremo, llega la policía, te detiene una multa, o sea, estás tomando una decisión que te lleva al hoyo y sin embargo, yo creo que hay mucha gente que no tiene ese clic mental o no tiene ese aprendizaje, ese proceso de aprender a gestionar las emociones para decir, bueno, en un momento de rabia, reconduce, toma aire, respira, mira pasar las nubes 5 minutos y llama a un taxi o ponte a caminar o alquílate una bici. Esto es fundamental en la educación y sin embargo en la educación lo del trabajo de las emociones brilla por su ausencia. O sea, ¿y cuál es tu valoración en todo esto? Y si conoces si hay algún lugar donde esto entra dentro de lo que es la estructura de la educación. ¿Hay algún país donde se está trabajando esto de manera real o todavía están a por uvas? Bueno, yo efectivamente estoy de acuerdo contigo que en el sistema educativo tradicional, el que conocemos, se ignora completamente el tema de las emociones, completamente. Pero es que son las gran desconocidas, no se sabe. Poco a poco sí que veo yo una apertura hacia una cierta sensibilidad de determinados profesorados que sí están intentando abrirlo y van inculcando y metiendo algunos elementos. Luego, por otro lado, está todo lo que es educación de pedagogía activa. Ahí también hay una mayor apertura, que son como otros métodos y otro sistema alternativo. Eso en general y en global. Pero en cuanto a la ingeniería emocional en concreto, que para mí tiene un potencial brutal, porque es sencillo y te explica y te ayuda a entender, como tú bien has dicho, por qué te pasa lo que te pasa. Y te da alternativas. Y al fin y al cabo es aprender, es un aprendizaje. Eso no lo ha habido hasta ahora, al menos hasta donde yo sé. Es una... Preciada Zancor, la creadora, dedicó 30 años de su vida a estudiar, a crear, a transformar todo esto. Lo puso en práctica, además es un método científico, probado científicamente, con más de 120.000 casos probados, más de 120.000 casos probados. Y además ella también se fue a hospitales en Madrid con los servicios médicos a averiguar y a corroborar sus hipótesis. Y actualmente, pues yo la persona que mayor divulgación le está dando es Arantxa Merino, y bueno, y ahora estamos saliendo toda una serie de personas, por ahora son poquitas, que hemos hecho esta formación con ella tan potente y que estamos empezando a aplicarlo en nuestros entornos y a nuestra manera. Y luego, pues cada uno le da un poco su impronta, ¿no? En mi caso ha sido el enfoque que yo le doy porque es donde yo vengo. Sí, es donde yo vengo y lo que yo tengo y lo que yo aporto. Estás haciendo un proyecto solidario, o sea, has iniciado tu aprendizaje y la primera idea que se te ocurre es ofrecerlo encima de gratis. O sea, vamos a ver, Izaskun, cuéntame esto, porque Bueno, claro, a mí o sea, entiendo que es muy bonito y que es guay, pero que esto al fin y al cabo es un servicio que tú vas a prestar para profesionales, pero decides dar el paso y lanzarte abriendo un proyecto solidario a lo bestia. Cuéntame, ¿de qué va esto? bueno, voy a ser sincera contigo.
No fue exactamente así, pero te Venga, explico. cuéntame. Al inicio de este año, cuando yo me pongo a querer poner en marcha todo este proyecto emprendedor del Meaningful Changes, mi primera manera de abordarlo era hacia las empresas. Porque como yo lo veo, mi impronta es que tiene 3 niveles de aplicación. El nivel individual, que sería el yo como persona. El nivel en grupo, el nosotros, entendiendo por un grupo o un equipo o una familia, al fin y al cabo es como nos movemos en grupo. Y ya por último, el nivel comunidad, entendiendo por comunidad, pues el lugar de trabajo, las empresas o incluso la sociedad en la que vivimos. Estos son los 3 niveles en los que yo veo que se pueden aplicar, insisto, el cambio, la ingeniería emocional y el liderazgo. Y entonces con esa pirámide que yo tenía, pues estaba viendo cómo materializarlo. Y entonces yo en un principio decidí ir al mundo empresarial, a ofrecer allí consultoría estratégica, porque gracias a todo esto pues puedo hacer diagnóstico de un equipo y de una organización, ver cuáles son sus áreas disfuncionales y poner un plan de acción en marcha en el que aunar el cambio y el lado humano del equipo y de las personas. Porque hay muchas veces que hay empresas que ofrecen servicios súper importantes. Yo el otro día precisamente hablaba con una amiga que es ingeniera en telecomunicaciones de una grandísima compañía del IBEX 35 conocida por todos de telefonía y televisión. Y ella ha dejado de trabajar como ingeniera de telecomunicaciones para pasar a trabajar en la ingeniería emocional de los equipos porque han detectado que la empresa está teniendo unas pérdidas económicas impresionantes porque hay personas que no son capaces de liderar correctamente a los equipos con unos principios y valores y humanos, y eso les estaba haciendo perder pasta. O sea, ya no estamos hablando de que haya un compromiso de la empresa a nivel humano y tal, sino que se han dado cuenta de que tener determinados jefes que machacan sistemáticamente a sus compañeros no les da rédito al final económico, que es lo que les interesa. Entonces, han llegado también a la conclusión de que económicamente a una empresa le interesa tener a gente que curra contenta y tranquila y que no hay un estrés y un queme de nadie, ¿no? O sea, que eso también tiene un efecto. Totalmente, efectivamente, es que tiene una repercusión en la cuenta de resultados y en los beneficios, porque tener un equipo desmotivado, poco productivo, ineficaz, que no se resuelve conflicto y que encima el estrés y la depresión aumenta a niveles insoportables, pues eso no dura, es insostenible a medio y largo plazo. Bueno, ¿recuerdas la compañía francesa de telecomunicaciones que era brutal, que sus empresarios, o sea, sus trabajadores se tiraban por las ventanas directamente? O sea, llegaban a tal nivel de queme que se tiraban todos por la ventana. O sea, que estamos hablando de algo... Hay varios casos, efectivamente. Pero por reconducir los inicios, el origen, pues yo empecé por ahí. ¿Por qué? Bueno, porque entendía que yo había gestionado equipos, que podía tener un valor añadido y aportar por ahí. Y de hecho hubo una potencial cliente, una gran farmacéutica, que estuvo interesada y hizo una propuesta. Pero vino el coronavirus y todo se paró. Y de hecho, pues yo seguía un poco con esa óptica, pero no terminaba de salir las cosas. Entonces, pues bueno, pues yo aproveché para reajustar en mi visión lo que yo creía necesario para reajustar. Y uno de los grandes momentos de lucidez, de aquello que sabes, lo sientes que tal, fue en septiembre y dices, es que lo estoy enfocando mal. A mí no me toca empezar por ahí. Esa puerta está abierta y quien esté interesado, maravilloso. Pero a mí me toca empezar a caminar al nivel individual, al nivel personal. De repente, pues, lo noté, digo, ahí es donde yo tengo que aportar. Y desde ahí, una vez que me recoloqué, desde ahí surgió de manera espontánea a un grupo de mujeres, que era yo miembro del chat, poco activo, pero estaba siempre en las leyes, las seguía y efectivamente todo lo que tú dices, pues contando sus miedos, sus bloqueos, sus cosas. Y me puse en contacto con la presidenta que la conoce y le dije, mira, yo sé que no aporto mucho en este grupo, pero ahora estoy con este proyecto, si queréis, si os apetece, puedo ofrecer una charla que creo que les puede venir muy bien a todas las mujeres y que pueden sacar de ahí un par de elementos, un par de conceptos que les van a ayudar en todo lo que están viviendo. Y les encantó. Y de ahí se lo ofrecí a otra compañera también de comunicadoras en Bruselas con perspectiva de género y les encantó. Y de ahí, pues en 2 o 3 semanas, lo que fue un par de charlas espontáneas se ha convertido en un proyecto solidario estructurado.
al que le he llamado Hackea tus emociones en tiempos de cambio. Wow. Y en 2 semanas pues se han inscrito, no sé si son ahora 30 o 40 personas. ¿En qué consiste? Pues son charlas virtuales de 1 hora, hora y media, en grupos reducidos, en torno a 10 personas, con 2 propósitos. Por un lado, dar a conocer este nuevo enfoque de las emociones y cómo gestionarlo en la que está cayendo, y desde ahí mi aportación a la sociedad. Y por otro lado, pues darme a conocer mi proyecto emprendedor, para quien eso le resuene, quien eso le haya interesado, pueda profundizar, porque bueno, una charla de 1 hora y media, algo te llevas, pero obviamente, insisto, a mí me ha llevado 4 años estudiar todo el comportamiento humano, entonces pues hay otros métodos, hay otros caminos en los que trabajar y profundizar en este conocimiento, ¿no? Bueno, yo creo que además es una estrategia muy honesta, Izaskun, porque es, conóceme, te hago una muestra de mis servicios, porque muchas veces pasa cuando uno va a un especialista, a una profesión liberal, estamos hablando de dentista, abogado, psicólogo o lo que sea, lo que suele funcionar siempre es el boca a boca, pero cuando alguien empieza, ¿qué haces? ¿Vas a cobrar una consulta a alguien que no sabe quién eres y no sabe cómo va a funcionar? Pues efectivamente creo que lo más honesto es decir, mira, te voy a dar una sesión de 1 hora y luego tú valoras a ver si lo que estás trabajando conmigo te abre la mente, te resuelve ansiedades, te genera algo positivo. Si es así, volverás y hablarás bien de mí, y si no, pues bueno, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Pero yo creo que es un arranque muy honesto, muy valiente, pero que estoy además segura de que va a dar buenos frutos. O sea, porque además es algo muy innovador, que yo creo que eso también es uno de los obstáculos que tú tienes, ¿no? El romper el desconocimiento sobre lo que ofreces. Así es innovador, pero es que es tan potente, es tan transformador, porque además cuando logras gestionar y ver claro cómo funciona, es como que tú tienes en tus manos lo necesario para poder poner todo eso a su máximo potencial. Preciada decía que las personas que llegan a activar todo este mecanismo de manera correcta multiplican hasta por 3 veces su potencial. Claro. Y además en mi caso no solo es que lo he estudiado y que me he interesado, sino que es que primero lo he vivido, lo he experimentado y he estado ahí. Y creo que de alguna manera transmito tanto en las charlas como luego en las posibles sesiones individuales, transmito yo creo que casi más desde el ejemplo que desde el conocimiento. El conocimiento viene detrás, pero es el Hombre, ejemplo de decir, se puede cambiar, se puede transformar y se puede gestionar de otra manera cuando uno se decide, cuando uno lo decide. yo No es creo una que receta rápida. Esto que yo propongo no es una receta rápida, no es un speaker motivacional de 2 horas de subidón. No, yo no voy por ahí, eso no va. Es algo, un camino con contenido, con paradas, con tomar conciencia e irlo practicando poco a poco, porque además vamos quitando capas como en la cebolla, ¿no? Es un proceso en el que vamos quitando capas. Se empieza por la más externa, que es la más visible, pero una vez que se quita esa, vamos a la siguiente, hasta lograr llegar a la esencia, y desde ahí haces un giro brutal y haces una transformación genial. Y además el proyecto me pareció muy bonito, al final, como tú dices, que haya sido la primera cosa concreta que ha salido, porque veo como un hilo conductor que yo venía desde el activismo social y político, y ahora con todos los cambios que he vivido y esta transformación, esa esencia la llevo conmigo y la he convertido en un activismo humanista, como digo yo, un activismo por el valor de lo humano y de la persona. porque hemos estado hablando ahora, Izaskun, del enfoque a nivel laboral, del enfoque de los cambios, ¿no? Sobre todo a nivel trabajo, que yo creo que es una de las cosas que la gente que nos está viendo, pues ahora mismo quien más y quien menos es una de las incertidumbres, ¿no? La situación de crisis económica, qué va a pasar, cómo te vas a adaptar a los cambios, mucha gente que se tiene que adaptar, por ejemplo, a las nuevas tecnologías para trabajar y las aborrecen, o sea, les parece como están muy cerrados al cambio, pero también hay una parte, tú hablabas de la pérdida y de alguna manera estábamos visualizándolo con la pérdida de un autobús, que es un ejemplo muy evidente, muy claro y divertido, pero hay un drama muy brutal que se está produciendo a día de hoy en nuestra sociedad, en nuestras vidas, que es la pérdida de seres queridos. O sea, la cantidad de gente que está sufriendo duelos
en unas circunstancias además especialmente duras, porque no se han podido despedir, porque las condiciones de la pandemia han hecho que alguien haya entrado en la UCI, se haya ingresado y ya la familia no se haya podido despedir. Y esto está afectando, bueno, pues hoy creo que ya estábamos hablando de muchos millones de muertes a nivel global que se están pasando en las noticias como datos, como números, pero cada muerte de cada persona afecta directamente a la vida de muchísima gente. Y las muertes de nuestros seres queridos, ¿cómo valoras eso, Izaskun? O sea, ¿cómo lo ves tú desde tu perspectiva? También el cambio que supone el vacío que deja un ser querido, que es otro de los puntos que creo que tu trabajo y tu ayuda puede ser muy importante para mucha gente ahora mismo. Pues, pues sí, hay dos cosas. Bueno, a ver, como que viene un montón de ideas, voy a intentar estructurar mi pensamiento. Por un lado, en todo cambio, sea cual sea el cambio, son 8 fases básicamente, al menos como yo lo entiendo y como yo lo explico que hay que pasar en un cambio. Es una curva. Se empieza aquí, desde el status quo, o desde la situación que conocemos, la zona de confort, y para llegar a otro sitio no es lineal hacia arriba, es una curva que hay que bajar con diferentes fases de rabia, miedo, negación, travesía del desierto, etcétera, etcétera. Y uno de los puntos súper importantes es que todo cambio conlleva una pérdida. Siempre conlleva una pérdida. Tenemos que perder algo, dejar algo atrás para poder avanzar y reconstruir. Eso en general, ¿vale? Y en el caso en concreto que hablas de las pérdidas de estos seres queridos que estamos sufriendo, que se está sufriendo por la situación, son pérdidas al fin y al cabo. ¿Cuáles son los problemas que yo estoy detectando en las personas y en mi entorno más cercano que lo están viviendo? Por las circunstancias en las que se están llevando a cabo estas muertes, se está viviendo con mucha injusticia. Hablábamos antes, en un ejemplo mucho más banal, la tendencia a vivir como injusticia lo que es una pérdida. Pero aquí vuelve a ocurrir, se siente como una rabia que genera. Claro, está generando mucha rabia, pero la realidad es que es una pérdida dolorosísima, muy intensa, pero es una pérdida. No es una injusticia. Es decir, no ha habido, ojo, cuando esa persona fallece, no ha habido una manipulación, no ha habido una mentira, no ha habido una presión. Y tenemos que aprender, tendríamos que aprender a gestionar y a distinguirlo. Por un lado está la pérdida de ese ser querido que ha fallecido y hay que asumirla, hay que aceptarla, hay que hacer el duelo. Todas las pérdidas tienen un duelo y los duelos son proporcionales a la intensidad de la pérdida. Es decir, yo no puedo ejercer el mismo duelo por la pérdida de un autobús que por la pérdida o la pérdida de una expectativa que la pérdida de un ser querido. Y obviamente también mi vínculo con ese ser querido. No es lo mismo el vecino o la vecina, por mucho que la aprecie, que mi madre, mi padre o mi abuela, obviamente. Entonces los duelos y el periodo de tránsito, de aceptación de esa pérdida, depende de la intensidad, pero tiene que tener su justa intensidad. Normalmente un duelo, dicen que un duelo verdadero, profundo, entre 2 y 3 años. Aquí, desafortunadamente, sé también de lo que hablo, porque a nivel personal, en otros momentos de mi vida, no ahora por el coronavirus, perdí a mi hermana y perdí a mi madre. Entonces, sé lo que es perder un ser querido y sé lo que es vivir eso. Por otro lado, en la situación actual, tendríamos que intentar distinguir si ha habido un motivo de rabia, es decir, si ha habido un motivo de injusticia, pero separarlo de la pérdida del ser querido, es decir, alguien, la autoridad o la persona que se ha encargado, alguien o algo, nos ha manipulado, nos ha mentido, nos ha metido presión, nos han engañado. Si ha habido un acto de injusticia, ahí sí hay que actuar con rabia y hacer justicia. Y tomar las acciones necesarias. Que las acciones necesarias no es llevársela a un extremo, como tú decías, de tiro la piedra al autobús o tiro la piedra al hospital o al equipo médico que se haya hecho cargo. O a quien sea. No. La manera de hacer justicia es poniendo un ejemplo. Así no y así sí. Es decir, pues mire usted, esto es una mentira, usted me ha manipulado por esto, por esto, por esto. Esto es inaceptable y lo que tendría que haber sido esto y esto. Esa sería una fórmula que deberíamos grabarnos, el así no y el así sí, para hacer justicia desde una rabia
calmada, templada y que ayude verdaderamente a ese objetivo de restablecer la justicia y la verdad de nuestra vida. Pero tendremos que aprender a distinguirlo. Pero yo entiendo que por desconocimiento y porque no sabemos, se mezcla toda, se hace una bola y eso es muy difícil de llevar, muy difícil. Wow, pues tienes tema, ¿eh? Tienes trabajo, tienes mucho trabajo por delante, porque además, efectivamente, la gestión de los cambios empieza ahora. O sea, yo creo que todavía hay mucha gente que no es consciente del todo de los cambios están empezando de alguna forma a vislumbrarse ahora. O sea, sabemos que va a haber cambios, pero todavía no tenemos muy claro hacia dónde van. Y creo sin duda que tu papel en todo esto, pues nos lo has explicado aquí. O sea, desde tu propia experiencia, desde una perspectiva íntima, como mujer, como trabajadora quemada al final en una situación en la que lo tenías todo desde fuera y desde dentro una dice aquí algo no encaja y si yo quiero que todo esté equilibrado tengo que poner algo de mi parte y empujar hacia este lado. Creo que esto, tu propia experiencia combinada con lo que has aprendido, es una garantía que a mí personalmente me parece que es fundamental en un profesional, ¿no? Porque también hay muchas veces que hay quien te habla de lo fácil que es escalar una montaña y no han subido ni a un taburete, ¿no? Entonces dices, vale, sí, la teoría está muy bien, pero si te miro y sé que tú lo has vivido, que tú lo has superado y que tú puedes suponer un ejemplo para una persona que te escucha, yo creo que eso ya de entrada es un punto muy importante, ¿no? Estoy convencida de ello. Además, fíjate, es curioso porque mi primera formación como coach, que yo empecé ya a interesarme por esa profesión, fue en el 2014, pero por circunstancias personales familiares, pues no lo pude llevar a cabo. Tuve que parar mi proceso de formación. Y no ha sido hasta el año pasado que me volví a escribir y he estado un año estudiando para certificarme como coach profesional aquí en Bruselas. Y ahora he entendido por qué. Porque yo creo que tenía que vivir todo lo que he vivido para desde aquí poder guiar, aportar y acompañar a las personas. Y mi conclusión básicamente es que hoy día, en el contexto actual, se necesitan 3 elementos para salir exitosos. Pero exitosos ya no solo para conseguir un trabajo magnífico, que puede ser o no, sino exitosos como persona alineada y desde ahí poder vivir, trabajar, gestionar en todos los ámbitos de tu vida. Y para mí los 3 elementos, que son mis 3 pilares, como tú decías en la introducción, en la presentación, son saber gestionar los cambios, cuál es el proceso, cuáles son sus fases y que no nos las podemos saltar, que hay que pasar por todas, incluyendo la travesía del desierto, que es de la más dolorosa y la de la aceptación de las pérdidas. El liderazgo, entendiéndolo como un liderazgo auténtico, participativo, alineado, porque no podemos liderar los grupos, los equipos o incluso nuestra familia si no somos auténticos con nosotros mismos y respetamos la autenticidad del otro, ya sean nuestros hijos o nuestros compañeros de trabajo. Y por tercero, la ingeniería emocional, que va más allá de la pura gestión de las emociones. Como he explicado brevemente, es más compleja, pero a la vez de tal contundencia y tal potencia que creo firmemente en esos 3 pilares. Oye, Izaskun, ¿y si la gente que nos está viendo ahora quiere contactar contigo? O sea, quiere decir, oye, yo quiero probar, quiero una sesión contigo para ver esto de qué va, para ver cómo puedo enfocar lo que me pasa o muchas veces cómo puedo entender lo que me pasa, porque a veces yo creo que sientes que algo va mal, te sientes tenso, sientes que algo no funciona, pero no sabes exactamente qué es, ¿no? O sea, que eso también es otro problema que tiene mucha gente, Sí, mucho. el no saber identificar porque tienes, incluso saber identificar que lo que tienes se llama ansiedad o saber identificar que lo que tienes se llama miedo o rabia o que tienes ahí una espina clavada y tú piensas que lo tenías superado y no lo tienes superado y aflora por otros lados, ¿no? O sea, ¿cómo te pueden contactar para poder hablar de todo esto, Izaskun? Pues mira, actualmente hay 2 vías. Para las personas que le haya despertado la curiosidad y sencillamente quieren saber un poco más, pues yo le animo que se inscriban a una de las charlas online del proyecto Hackea tus emociones. Con eso, pues el mecanismo es ponerse en contacto conmigo a través de WhatsApp y decirme su email, el idioma en que quieren hacerlo, porque lo estoy haciendo en 3 idiomas, español, inglés o francés, y qué día de preferencia. Lo hago o un jueves o un sábado, voy combinando. En el momento en que tengo grupo de 10 personas, lo lanzo.
La verdad es que de aquí a Navidades prácticamente tengo ya no sé cuántos grupos, 6 o 7 grupos completos. Porque, insisto, creo que no quería yo montar una gran conferencia con muchísimas personas, que las podía haber metido a todos juntos. Creo que lo importante de aquí era el intercambio real y que las personas tuvieran, crear un espacio donde yo no solo cuento y comparto lo que he aprendido y mi experiencia, sino que las personas también puedan preguntarme cosas. Y los grupos que ya hemos tenido, el feedback ha sido maravilloso, está siendo súper bonito. Y aquellas personas que quieran directamente, porque les apetezca, porque esto diga, pues si es que he visto que esto tiene que ir por aquí, pues pueden ser por sesiones individuales de coaching, también online, o si viven en Bruselas, también pueden en Bruselas, porque de momento yo no puedo viajar. Entonces ahí hacemos un recorrido específico, la persona viene cada día con ejemplos concretos de dónde está bloqueado, dificultades que tiene, y vamos trabajando, unas veces profesional, otras veces personal, y al final todo acaba siendo un bloque, porque somos personas, y las personas es todo. Yo no creo mucho lo de trabajar en compartimentos completamente separados. Para mí, en mi visión, al final todo influye y todo, hay que buscar la armonía y el equilibrio en el todo como persona. La segunda vía pueden ser las formaciones que estoy poniendo en marcha. Son formaciones online con un formato muy parecido a las charlas, grupos reducidos, en módulos de 4 horas durante 3 meses. Cada 2 semanas un módulo y son 3 meses. Y ahí trabajo en 3 niveles. Las formaciones tienen 3 niveles. El primero, que es el individual, el que hablábamos, porque creo que hay que empezar por ahí, por entender qué le pasa a uno, por comprender, por profundizar un poquito más en las emociones y en su por qué y para qué. Luego el segundo nivel sería el del grupo, el que va más vinculado a un liderazgo, y el tercero sería el de las organizaciones. Y yo creo que así cada persona puede coger lo que más le apetezca. Hay personas que son individuales, otras que quieren la formación, y otros cogen las dos y dicen, mira, yo quiero la formación para tener más teoría, pero lo voy combinando con individual. Y luego, otra vía, si son para empresas o equipos que les gustaría llevar esto a su entorno, pues tengo talleres adaptados, todo este contenido lo he adaptado de manera flexible a talleres y formato de un día y medio. Por ejemplo, ahora ha habido una empresa que quería regalar de alguna manera a su equipo una formación que les sirviera para todo esto. Y han querido que le hiciera un taller de una mañana. Y hay otra organización que estamos viendo a ver si lo concluimos, que ellos dan formaciones a personas, mujeres emprendedoras. Y entonces están viendo cómo integrar parte de lo que yo doy como taller en su programa de formación, para no solo ayudarles como mujer emprendedora, pues en lo que hablábamos de toda la parte logística, de cómo montar una empresa, cómo ir al banco, cómo todo esto, sino también cómo gestionar desde un punto interno y emocional el montar una empresa. Qué bien, Izaskun. Oye, ¿y una página web, un email? ¿Dónde Sí, te bueno, encontramos? el email es muy fácil, es info@izascunbernal.com. Fenomenal. Y la página web izascunbernal.com. Pero confieso que todavía no he terminado. Soy muy Bueno, mala. bueno, Estoy pero en ello. Si lo bien. clicas te sale un mensajito súper chulo que dice algo genial está a punto de llegar, ¿sabes? Pero confieso que esa parte más de marketing la tengo ahí un poquillo más abandonada. Me están tirando de las orejas para que lo termine, pero yo creo que de aquí a 2 o 3 semanas como mucho ya lo haré terminado. Bueno, con el email yo creo que ya se te puede contactar, a través del email te pueden escribir en Sí, info@izascunbernal.com así es. y yo te animo a que hagamos otra entrevista a la vuelta de Navidades. ¿Qué te parece? Y Ah, pues vamos genial. viendo. Y me cuentas qué tal ha ido todo, cómo has ido tú percibiendo, porque también me imagino que dentro de todos los grupos que vas a llevar a partir de ahora, a ti también te servirá para darte cuenta de cómo está la gente, ¿no? De cuáles son los semáforos, ¿no? Cómo está el color de decir, pues mira, ahora resuena mucho miedo, resuena mucha incertidumbre, hay que trabajar esto, hay que trabajar lo otro, y muchas veces lo que pensamos que solo nos pasa a nosotros, resulta que a lo mejor es que la cosa es bastante más generalizada de lo que nos pensábamos. Yo, mi percepción de este año con la experiencia que he tenido es que las personas en general están bloqueadas en 3 emociones fundamentales: miedo, tristeza y rabia. Y todo eso se hace una bola y una pelota que es imposible de tragar. Y entonces, por eso me parece súper importante poder ayudar y guiar cómo cortar
decorticar y descodificar cada parte y saber esto sí es miedo y esto no, esto sí es tristeza y esto no, y esto sí es rabia y esto no. Y a partir de ahí empezar a gestionarlo con otra energía. Bueno, pues ha sido un placer, Izaskun, y muy interesante, y te deseo muchos éxitos porque el hecho de que a ti te vaya bien en este proyecto significa que le va a venir bien a muchísima gente. O sea que cuanto mejor te vaya a ti y cuanta más gente trabaje contigo, pues los resultados creo que a nivel global, pues si todos aprendemos a trabajar, a identificar nuestras emociones, a trasladarlas en la manera de comportarnos con nosotros mismos, con la gente a la que queremos y con la gente a la que no conocemos de nada, pero que también, ¿no? Que le puedes alegrar el día a alguien en el supermercado o se lo puedes chafar. Y hay gente que yo creo que no es consciente de eso, ¿no? De lo que va transmitiendo a lo largo del día. Pues te agradezco muchísimo que me hayas dedicado esta sesión, porque al final ha sido una mezcla entre formación, información y charla personal. Y bueno, dentro de unos meses volvemos a quedar y nos cuentas a ver cómo va la evolución y qué es lo que estás viviendo y cómo lo vas viendo tú. Fenomenal. Muchísimas gracias, Bea. Y la verdad es que eso creo, eso confío y por eso he apostado tan fuerte y tanto en este proyecto, porque creo de todo corazón y con total humildad y honestidad que puede ayudar a muchas personas. Muchísimas gracias, Izaskun. Chao.